Peiró, aquí estamos deglutiendo chocolate. No vamos a hacer la marca, no vamos a decir la marca, pero es chocolate con galleta. Siempre en el equipo del chocolate con galleta, ¿eh? Me estoy flipando. Siempre en el equipo de los postres con galleta. Cualquier cosa, excepto las galletas, que a mí las galletas así a palo seco nunca me han entusiasmado. Cualquier mierda que lleve galleta es me increíble. flipa. Estoy flipando porque es un producto porque la galleta es salada. Y no hubiera apostado yo por este producto. Hala, cómete estas sobras. Joder, gracias. De eso, qué que puta lo estás madre. Pues disfrutando presenta tu tanto. programa mientras. Pues nada, Monty Peiró, otra vez seguimos aún en este agujero de gusano temporal de programas que se grabaron después de la Dana, pero antes que muchas cosas que habrán pasado a lo largo de diciembre, mientras tú estás O de finales de noviembre. Exacto. Tú estás en tus merecidas vacaciones ahora mismo. Así que nada, hemos grabado unos cuantos seguidos y aquí estamos, es todo maravilloso. Estamos ready. Nos hemos alimentado bien, un poco de habituallamiento. Yo espero estar guay. Espero estar muy guay ahora mismo en Tailandia. Tengo muchísimas ganas. Y bueno, a la vuelta os contaré. Y de paso también creo que el año pasado ya lo hicimos. Pero creo que siempre es interesante reflexionar sobre el tema del turismo. De todas las contradicciones, de lo que supone. A mí es un tema que me encanta discutir, aunque yo tenga mis contradicciones, porque me encanta viajar. Pero eso no me exime de creer que es un tema muy interesante. Muy bien. Y que bueno, yo cada vez tengo más claro que es ético viajar. Bueno, no estaría siendo del todo fácil responder a esta cuestión, porque la realidad es que parece ser que no. Pero a la vez nos gusta viajar y... Para mí es fácil decir que no es ético, porque como a mí no me gusta mucho, para mí es muy cómodo. El otro día leí a una decir. persona... que no voy a decir su nombre, pero que es como una gran detractora del turismo. Ajá. Que me parece bien, lo respeto. Yo leo a mucha gente que está en contra del turismo y yo no voy a defender mi postura. Quiero decir, yo tengo esta contradicción como hay gente que compra en Zara. O sea, quiero decir, no voy a defenderlo, simplemente... Bueno, abrazo esa contradicción y de momento pues no sé cómo resolverlo. Pero me hace gracia que hay gente que no viaja porque no le gusta o porque no tiene dinero para viajar y entonces se suma esa guerra. Bueno, cariño, en cambio el cachopo no te lo planteas dejártelo, ¿eh? O sea, quiero decir que es muy fácil sumarse también a activismos que nos resulta sencillo que nos resulta sencillo llevar porque casualmente como eso no nos gusta voy a muerte con esto. Bueno. Entiendo lo que quieres decir y obviamente no digo que sea tu caso, tampoco eres tú un gran activista antiturista, sino de una persona a la que vi que me llamó la atención. Claro, no, pero es cierto que es una lucha que a mí me resuena, como a ti te gusta esa palabra, me resuena mucho. Porque, joder, pues va un poco acorde con mi estilo de vida también y no tengo que renunciar. Tú no es que no viajes porque te parezca poco ético. Tú no viajas porque no te gusta salir de tu casa. En principio no me entusiasma, es verdad, no me entusiasma viajar. Pero ya soy muy receptivo al activismo antiturismo. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Porque no pierdo nada. Entonces, como que soy muy receptivo a escuchar. Soy muy receptivo. Claro, yo también. A mí me interesa mucho y creo que lo que tiene todo el sentido, ¿eh? Pero entonces es muy fácil ser muy totalitarista en la posición, en posicionarse muy extremo en este tema de todos los turistas son unos hijos de puta. Claro. Entonces para mí sería muy fácil. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar, venga. Mira, a mí, esto ya sé que ya lo he dicho, pero bueno, llevamos 25.000 millones de programas. Bueno, más de 200, Monty Peiró, más de 200. Las cosas se pierden ahí en la inmensidad del tiempo. Y últimamente, a raíz de lo de la Dana, se ha dicho mucho por gente que no es de aquí. O sea, ya me da rabia cuando lo dice la gente que es de aquí. Pues ya, gente diciendo la terreta. No puedo con lo de la terreta. No puedo. La terreta me da una rabia que me muero. Yeah. Y me da rabia lo diga quien lo diga. Pero cuando ya lo dice gente como para mostrar su solidaridad, gente que no es de aquí, que no tal, pero la terreta, no digáis la terreta. Sí. Por favor, os lo pido. Ya está. No digáis la terreta. Es curioso porque, claro, se ha producido mucho en un momento muy emocional a nivel general, ¿no? Y no, como que no se puede decir nada, ¿no? Pero es que la terreta es una cosa muy jodida.
Es que tampoco tengo grandes argumentos. Es que la terreta, no se dice la terreta, punto. Ya está. Pasamos a tu cosa que no. Mi cosa que no tiene que ver ni con la Dana ni con la terreta. Y, y tiene que ver con esto que está pasando mucho a nivel global. Que es que mucha gente que es abiertamente mala persona, que se está convirtiendo en ídolos de masas también y tal, y cuando se les corrige un tipo de actitud o algo, podíamos verlo con la Dana. Mira, al final sí que lo voy a relacionar con el Ángel Gaitán haciendo el gilipollas, sorteando un camión de... Por favor, lo que más likes tenga, ¿no? Sí, y cuando se le corrige, se salta mucho habitualmente a decir... esta persona tiene derecho a ser así y ¿por qué? O sea, es como que hay una reivindicación a nivel global de poder ser un gilipollas, poder ser una mala persona. Esto no es tanto ser una mala persona, sino ser más gilipollas, pero hay casos donde hay malas personas que se reivindican, son reivindicados por sus fans, diciendo, tienen derecho a ser así. Hay una sensación de que se ha dado un poco la vuelta y se critica más a la gente por ser bondadosa. Ya. Se la critica de woke, de blanda. Total. Cuando alguien hace algo bueno, se le critica de propaganda. Es propaganda woke. Ya. Es que Disney ha hecho esta película porque, bueno, eso sí que es verdad, porque Disney sí que hace mucho pinkwashing y mucha movida de esta. Pero es que ya no puedes, o sea, Roy Galán suelta sus turras en redes que te pueden gustar más o menos, pero se le acusa que lo hace por el lobby del PSOE, que el PSOE le da dinero. No me hagas hablar de ese tema, por favor. Sí, pero bueno, lo que es que a Roy Galán le cae bien a gente que me cae bien, pero es que yo a Roy Galán no lo puedo soportar. Pero entiendes lo que quiere decir de Roy Galán, suelta sus turras porque a él le gusta soltar sus turras. Hombre, no, porque, a él le apasiona, no hace otra cosa. No porque el PSOE le pague por una movida de la Agenda 2030. Bueno, yo del PSOE ya me espero cualquier cosa. Y estamos ahora en un mundo al revés, donde la gente auténtica es las malas personas, las malas personas que te mienten, que te cuentan bulos, que no sé qué, y luego las buenas personas que intentan hacer algo bien por la sociedad tienen intereses ocultos. Y sí, total, se ha dado la vuelta un poco. Es desesperante. Hoy vamos a hablar de dar la vuelta a cosas que antes eran distintas. Vale, pues vamos allá, da la vuelta. Normal. Monty Pyro, la Dana, nos ha dado mucho que hablar y esta vez no va a ser diferente. Una vez pasado el shock inicial, empiezan a sacarse las primeras lecturas un poco más profundas de lo que está suponiendo para la gente y también estamos descubriendo gracias a ella cosas que ya estaban ocurriendo en nuestra sociedad pero apenas éramos conscientes. La Dana ha acelerado varias cosas que considero relevantes y preocupantes y me gustaría hablar un poco de ello. Claro que sí. Te advierto que ya debatimos hace unos programas sobre la importancia que yo le doy a redes. Quizá igual no es diferente esta vez. Vale. Creo que todos estaremos de acuerdo en que en Valencia se está viviendo un eco extraño que nos recuerda a la pandemia por el COVID. Es un tema del que no hemos hablado. Se respiran como sensaciones parecidas. Culpa, bulos, como ya hablamos la otra vez, movilidad condicionada, porque ayer, sin ir más lejos, no pudimos salir de casa. Ayer, de hecho, claro, cuando esto se emita no sabemos cuándo es, pero en el tiempo que lo estamos grabando, ayer hubo una alerta roja también y se restringió la movilidad. Y yo lo pasé ayer por la noche regular. Yo ayer tuve un momento de ansiedad, de recordar cosas del COVID y de tener como muchísima ansiedad catastrófica, ¿sabes? Que lo pasé regular anoche. Total, hay muchos ecos del COVID. También el tema de las conversaciones monotemáticas, llevamos más de 2 semanas ya hablando del mismo tema. Ese sentimiento también un poco de desesperanza y tristeza compartido, ¿no? Porque compartimos todos. Cabreo, mucho cabreo también. Pero hay una semejanza con la etapa del COVID que destaco por encima de las demás, porque la considero la más preocupante a largo plazo. Ignorando, por supuesto, la obvia alarma climática que claramente nos está chillando que esto se acaba, amigos. No quiero elevar la ansiedad, pero esto se acaba. Nosotros ya avisamos.
Estoy hablando del resurgimiento de los escépticos más fuerte que nunca. Bueno, lo llamo resurgimiento por decir algo, porque ellos nunca se fueron. Primero, que si Pedro Sánchez había diseñado el virus del COVID para matar a la mitad de la población. Luego, que si el COVID no existía. Porque claro, primero era invento de Pedro Sánchez, pero luego no existía porque Pedro Sánchez quería mantenernos en casa por un experimento social comunista. Vale. Luego, la nieve de mentira que se quemaba con un mechero. La Tierra que es plana, bueno, eso siempre ha estado ahí y mil movidas más. El movimiento escéptico ahora mismo es confuso porque por un lado significa desconfiar completamente de cualquier información proveniente de fuentes oficiales, pero por otro significa obedecer por completo cualquier majadería que dice la peor persona imaginable con mayores y obvios intereses económicos en que te la creas. Totalmente. Esto, aunque muchos no lo recuerden, era un poco distinto hace unos años. El escéptico, hace unos años, estoy hablando de bastantes años, el escéptico era una persona generalmente progresista que entendía que en un mundo capitalista y liderado por un imperio como el estadounidense, las mentiras provenientes de las vías oficiales podían ser manipuladas para modificar la opinión pública sobre determinados temas. Sobre todo los que atañían en aquella época, en tiempos pasados, a la expansión de la influencia yanqui, sobre todo en Latinoamérica y en Oriente Medio. Bueno, la expansión del capitalismo en general. Claro. Un escéptico podría, como hoy, dudar de la veracidad del comunicado de un presidente de gobierno por pensar que se le está intentando manipular desde el poder. Pero la diferencia con lo que está pasando actualmente es que el mundo ha cambiado en 20 años. Los diversos avances sociales alcanzados en la última década ha colocado a ciertas ideas progresistas, entre comillas no, ciertas ideas progresistas en hegemónicas para una gran cantidad de gente que no ha tenido tiempo de adaptarse. Uh-huh. Y pese a estar viviendo en un turbocapitalismo tan obvio que duele solo de existir en su mismo plano dimensional, los escépticos actualmente prefieren pensar que el comunismo y la ideología de género, sea lo que sea eso, tratan de engañarnos. Hemos avanzado demasiado rápido como sociedad y la sociedad está gravemente confundida, Bondipeiro. Así que, por lo tanto, nos hallamos en una extraña situación en la que el escepticismo ahora mismo es conservador gracias al logro de alcanzar como sociedad un acuerdo de que hay que ser buena gente con las minorías y entender otras realidades. Justo cuando hemos entendido que hay que tratar bien a los demás y no negar la existencia de otras personas con vidas diferentes a las nuestras. Muchos han confundido eso con que el nuevo imperio manipulador ha dejado de ser de la CIA y ha pasado a ser de Iranchu Varela y la Agenda 2030. Ajá. Ser escéptico hoy en día en nuestro país es sospechar que el gobierno quiere hacer a nuestros hijos trans y que desea, por algún motivo, ocultar un número sin determinar de cadáveres que hay en un parking inundado. Como si eso les fuera a reportar algo. Pero por algún motivo. Es fuerte cómo estas cosas calan porque... Joder, lo de los muertos del parking de Bonaire. Uh-huh. Es que yo escucho a gente todavía decir que, por supuesto, como que no hay ninguna duda de que los muertos son más de los que han dicho. Claro. Que es como, o sea, ¿cuál es el fin? Uh-huh. ¿Cuál es el fin? Uh-huh. Segundo, ¿por qué parece que a la gente le gusta que haya más muertos? Uh-huh. Y luego, estamos hablando en este caso de un número... De hecho, yo hoy he visto en Instagram, no recuerdo dónde, pero he visto una historia de una persona de allí... que está, claro, porque los muertos han sucedido en pueblos que están separados por 2 calles unos de otros, ¿no? Sí. Entonces, es muy fácil hacer un recuento de muertos, porque los muertos son familia de alguien y todo el mundo sabe quién ha muerto. Sí. Entonces, creo que había alguien haciendo como un recuento oficial, que claro. Es de rollo, bueno, pues genial, que lo haga y así salimos de dudas, ¿no? Uh-huh. Porque es como, la gente lo está dando por sentado y yo, de verdad, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Porque 216 ya son un montón. Ya son un montón. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puedes ocultar? Porque si vas a ocultar 4 o 5 no te vale la pena. Estamos hablando de que deben ser por lo menos el doble para que salga rentable. ¿De verdad creéis que se pueden ocultar 200 personas o más? Porque la gente aquí ya... En Bonaire hay 1000 muertos. ¿De verdad creéis que se pueden ocultar 2.000 personas en un territorio tan pequeño? O sea, es que no tiene sentido. Y la gente está convencida y te miran como diciendo, madre mía, es que te lo crees todo. Te lo crees, efectivamente. Encima tienes que aguantar ese paternalismo.
Efectivamente, como tú estás diciendo, Montipeiro, ¿cuál es el fin? Antes dije que la principal diferencia entre los escépticos de antes y los de ahora era la ideología, y es mentira. La principal diferencia es la base de la duda y el argumentario. ¿Y para qué lo dices si es mentira? Porque quiero introducir más temas, Montipeiro. Vale. El escéptico actual no necesita motivos, explicaciones ni justificaciones de una teoría conspiranoica. Lo único que necesita es que esa idea alternativa sea llamativa y desafíe la narrativa oficial. Solo tiene que desafiar la narrativa oficial. No importa que el bulo de que Pedro Sánchez esté aliado con Marruecos para desviar la Dana e inundar Valencia por completo no tenga sentido alguno. Ni se explique de ninguna manera cómo beneficiaría eso a Marruecos o a Pedro Sánchez y su gobierno. Pero va a la contra del argumentario oficial y es suficiente para enarbolarlo. Y por lo que sea, los intereses y la presión de la oposición política no son sospechosos. ¿Vox tiene interés en desestabilizar el gobierno de la peor de las maneras y por eso va soltando bulos por donde puede? Bueno, eso no me afecta. Soy escéptico, pero no imbécil. Aquí solo el perro Sánchez es el que intenta manipular. Y todavía queda una tercera diferencia, la población afectada por el escepticismo. Aquí donde me ves, Montipeiro, esto ya lo hemos hablado alguna vez, yo fui un escéptico de puta madre cuando más moló serlo. En el 2001, hace 20 años, más, cuando las Torres Gemelas cayeron y hubo un movimiento muy extendido que estaba convencido de que aquello fue un autoatentado orquestado por el gobierno de Bush. Yo sigo teniendo mis dudas con esto, por supuestísimo. Nosotros nos hemos quedado enganchados ahí. Es que los bulos, las conspiranoias de antes sí que molaban. Es que antes molaban. Aquellos edificios cayendo como un papel no daban lugar a dudas, Montipeiro. Y como he dicho antes, como escépticos antiguos teníamos nuestros argumentos justificados. Estados Unidos se vio muy beneficiada a la larga de aquello, sí, invadiendo Afganistán e Irak sin freno internacional, adueñándose de todo el petróleo que allí encontraron. Y aunque ahora suena un poco estúpido pensar que el gobierno de Estados Unidos asesinara a 3.000 personas haciendo estallar sus 2 edificios más emblemáticos, algo elaborada teníamos la teoría. ¿Y sabes cuál era la reacción de la gente no escéptica en aquella época? Tío, no te flipes. La gente normal, la gente menos metida en política, geopolítica y demás, aplicaba una lógica muy de andar por casa, pero muy efectiva. Demasiado enrevesado todo, me estás contando historias. Este tipo de pensamiento le vino muy bien durante décadas a la CIA cuando derrocaba gobiernos de izquierdas en otros países. La gente no pensaba que esas cosas eran de película, ¿no? Claro. Pero también era positivo cuando salían teorías de la conspiración como la del 11S o la eterna Tierra plana, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pues ahora la gente normal es la escéptica. Y es el motivo que me ha llevado a querer hablar de este tema en un primer lugar y con esto, paradójicamente, cerraré la sección. No sé si el miedo va a cambiar de bando alguna vez, Montipeiro, pero el escepticismo lo está haciendo a un ritmo muy preocupante. Es súper interesante esto que dices. Gente normal. La gente que te diría no seas enrevesado, no te flipes o que te has fumado, la política clásica de toda la vida, la que no quiere que le amargues la comida a tu abuela con tus ideas, es ahora la que te sueltan mientras se toma unas birras contigo, que si se creen que Pedro Sánchez tiene algo en contra de Valencia. Que de verdad hay cadáveres en los parkings que nos están ocultando, o que la retirada de publicidad de ING del programa de Iker Jiménez pertenece a algún tipo de sabotaje orquestado por la dictadura progre y no porque las empresas privadas quieren mantenerse alejadas de las polémicas y la mala imagen, que es lo más sencillo de entender. Estoy muy preocupado con esto por las vías por las que me está llegando. Por la gente normal. Ya no viene de gente politizada o con intereses. Viene de vecinos y amigos, de gente que sin haber pensado mucho en ello te dicen: yo creo que la vacuna viene con alguna movida, algún microchip o algo para sacarte información mientras pagan la cuenta directamente con el móvil porque tienen una app del banco vinculada al mismo. Make escepticismo great again, Montipeiro. Yo flipo con esto porque el otro día tuve una conversación con alguien que decía eso, ¿no? Que creía que había más muertos. Yo no tengo una idea hecha, ni creo ni descreo. O sea, quiero decir, ni tengo las fuentes para cuestionarlo, ni tengo... no tengo la manera de saber si es verdad o mentira, pero la lógica me dice que en esto, precisamente, no tiene mucho sentido ocultar cuerpos, ¿no? Y entonces claro, yo le preguntaba, pero ¿tú qué fuentes tienes para estar tan segura? ¿No? Y me decía, pues gente que es de allí, que me lo ha dicho. ¿Pero qué gente? Quiero decir, ¿qué te han dicho? No, pues que de un túnel iban como
camiones con cámaras frigoríficas para sacar cuerpos. ¿Y dónde están las fotos? O sea, quiero decirte, esa gente no tiene un iPhone 14. Lo tiene todo el mundo menos la gente que ha visto las cosas jodidas. O sea, me refiero que al final es como que la gente de los pueblos que está allí sufriendo en una situación de estrés postraumático brutal tiene todo el derecho del mundo a creer lo que quiera, a decir lo que quiera, a sospechar lo que quiera, pero me refiero, como dices, es preocupante porque se está extendiendo como lo normal. Y yo no es que crea que haya que... O sea, mi postura no es cualquier cosa que diga el gobierno es cierta. No. Pero es como que, troncos, con las cosas importantes que molaría que abrierais los ojos, no hay manera, ¿sabes? Pero luego con cosas que a priori no tienen una gran finalidad, no puede hacer una gran diferencia. O sea, es que la catástrofe de Valencia ya es muy catastrófica. No hace falta... O sea... Claro, es rollo, los cadáveres ¿a quién benefician? Ocultar los cadáveres ¿a quién benefician? ¿Qué se persigue ocultando Yo entiendo esto? que si a ti se te han muerto 8.000 personas y dices que solo se han muerto 200, pues estás salvándote el culo. Pero es que tú no puedes ocultar 8.000 cadáveres. Claro. O sea, en 7 u 8 poblaciones que están separadas muy pocos kilómetros unas de otras, es que no tiene ningún sentido. O sea, no es que no tenga ningún sentido, es que no es viable. Es que vivimos en la época en la que todo el mundo tiene cámaras. ¿Me estás diciendo que si están sacando cadáveres de un túnel y te lo ha dicho gente que lo ha visto, esa gente no ha hecho un vídeo? No me lo creo. Sí. O sea, no me lo creo. Pero queremos creer, la gente quiere creer, la gente quiere sospechar de todo. Y no entiendo muy bien por qué. Porque luego hay otras cosas terroríficas sucediendo en nuestra cara de las que decidimos formar parte, como comprar en Inditex o comprar en ciertas cosas que sí que están destruyendo el mundo y sí que tienen unos intereses totalmente espurios de ultra enriquecimiento, o sea, de aprovecharse de la situación de determinados países, de explotación infantil, y eso no. Eso nos preocupa. O eso también, porque también hay gente que también está sesgado que yo diga esto, hay gente que le preocupa todo, pero que no entiendo muy bien por qué el escepticismo se está aplicando solo a cosas que no tienen... O sea, que al final lo que parece es que el escepticismo es una nueva manera de despolitizar a la población. Sí, efectivamente. Porque no le encuentro otra finalidad. Esa es mi conspiranoia. Creo que tiene que ver con... Creo que el escepticismo se ha convertido en una forma cómoda de interpretar la realidad. Es decir, sí, pero en al un final... mundo terriblemente complejo de entender... Pero al final el escepticismo... Claro, es que es tal cual lo que dices. Es tan complejo de entender que es más fácil no creerse nada a priori, sí, pero al dudar final, de todo. A quien beneficia ese escepticismo como basal y estructural de no me fío de nada es a las ideologías que son muy dogmáticas. Totalmente. O sea, me refiero, a quien beneficia esto es a la extrema derecha. Sí. Pienso, porque al final... es que el mundo es complejo, es que hay cosas en las que el gobierno te engaña, hay cosas en las que no. Por supuesto que nos manipulan, claro. Pero es que luego hay otras manipulaciones que suceden a la vista de todos y que parecen no importarnos, ¿no? Claro, pero es que es una intolerancia a lo complejo que es todo. No podemos analizar cada cosa por lo que es, por lo que pasa. Claro, y además que hay cosas de las que se tienen datos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, un tema que preocupa mucho a la gente, ¿no? La inmigración. Hay muchos bulos y mucha movida en torno a la inmigración. Las pateras, ¿no? Los medios de comunicación, hay épocas en las que deciden dar muchas noticias de pateras. Exacto. Cuando se sabe con cifras que el mayor número de la inmigración ilegal entra por aeropuertos. Pero la gente está preocupadísima por las pateras. Sí. Y... Tíos, ¿no os dais cuenta? O sea, me refiero, esa manipulación es súper obvia porque tienes a un golpe de Google ver cifras, además de que es de sentido común. No sé si la gente lo sabe, pero hay un montón de países hay muchos países que no necesitan un visado de turista para entrar a España y un montón de países en los que es relativamente sencillo conseguir un visado de turista. Con lo cual... es muchísimo más fácil venir en avión que venir en patera. Claro. Es que es del sentido común, ¿no? Pero yo qué sé, me refiero que luego hay cosas como realidades que dices, troncos, que con esto te están manipulando y la misma gente que luego sospecha que en el parking de Bonaire hay no sé cuántos mil muertos está obsesionada con el problema de las pateras. Que no suponen... exacto, con cosas que no suponen ningún problema y que ahí sí que te están manipulando, obviamente. Es muy fácil de desmentir, pero sin embargo, para eso no eres nada escéptico. Es que de verdad, es alucinante. El programa de Susana Griso, patrocinado por Seguros Santa Lucía o Mafre
cofre. Sí, alarmas de estas. Alarmas de... ¿Cómo se llama? Las alarmas. Sí, no me acuerdo. Securitas Direct. Securitas Direct. Está anunciado por Securitas Direct. Esa persona no te está manipulando nada acerca del tema de los ocupas. Esa persona no tiene ningún interés, claro. Venga, ya. Es que es increíble. Es increíble. Así que nada, pues mira, el mundo normal nos está preocupando. El mundo normal está peor de cuando empezamos. De cuando empezamos. Y esto es totalmente muy jodido. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, yo hoy vengo a recuperar mi sección más divulgativa, que ya hace tiempo que no la tenía, para contar una de esas vidas que tanto me gustan. A ver. Se trata de Srinivasa Ramanujan, que es una persona con una vida fascinante y muchísimo más desconocida de lo que debería. A ver. ¿Te suena de algo a ti este hombre? No. No, ¿verdad? No. Pues normal, porque pese a ser uno de los matemáticos más brillantes y rompedores de la historia, no le conocemos como si conocemos a Pitágoras, a Newton o a Einstein. Quizá el hecho de que estos tres científicos sean occidentales y Srinivasa sea indio tenga algo que ver. Bueno, puede ser, no lo sé. ser. Yo solo apunto este dato, porque mira que nos gusta... Igual es que es un nombre que parece una contraseña de wifi. A ver, aquí es verdad. en la India sí. no. Muy etnocentrista. Muy etnocentrista este por tu parte. El etnocentrismo es una cosa que a los blancos nos gusta muchísimo. Nos encanta. Te cuento. A ver. Srinivasa Iyengar Ramanujan nació en Erode, cerca de Madrás, en la India, el 22 de diciembre de 1887. En aquel momento, la India estaba luchando por deshacerse de los ingleses, que me flipa, porque es alucinante la cantidad de estados, de personas, de bares que se han visto en esta situación de luchar para deshacerse de los ingleses. Si has trabajado en hostelería en la costa o eres un país no europeo, es muy probable que te hayas visto en esta situación. O sea, deshacerse de los ingleses es algo que toda persona, incluso muchos de ellos ingleses, hacen, ¿no? Hacemos alguna vez en nuestra vida. Sí, y todos con bastante éxito. Se ha echado a los ingleses con éxito generalmente. También es verdad que últimamente ellos mismos se tiran de los balcones y tal, y están poniendo de su parte. Ellos mismos se borran. Ellos mismos... Sí. Bueno, también, imagínate ya si trabajabas en hostelería en el siglo XIX o principios del XX en algún país no europeo. No me quiero ni imaginar el constante luchar contra los ingleses. Bueno, fuera de coñas, Srinivasa nace en una familia pobre, aunque de buena casta. Recordemos que en la India tienen el sistema de estratificación social basado en castas, que está relacionado con sus creencias religiosas, según la cual te reencarnas en una casta acorde a tus acciones. Si has seguido el Dharma correctamente, te reencarnarás en alguien de una casta superior. Si no, en alguien inferior o incluso en un animal. Aprovecho también para hablar de la apropiación cultural que hacemos con el tema del karma, para recordar que el karma no es que si hoy a ti te putea una persona, pasado mañana esa persona la va a atropellar un coche. No, ya será en otras vidas. Tienes que creer en la reencarnación. Y esto lo complica todo un poco porque en Occidente nos gusta mucho la inmediatez. Sí. No puede ser. Srinivasa, como te digo, era de una casta buena, aunque de familia pobre. Estudió en un colegio normal, acorde a su casta, desde los 5 años, un colegio humilde. Se sabe que antes de los 10 años recitaba fórmulas matemáticas y se sabía muchísimas cifras del número pi. Bueno. Muchísimas no son 4 ni 5, o sea, se sabía muchísimas. La única formación específicamente matemática que tuvo durante el colegio fue la que le proporcionó el libro Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics de George Shoebridge Carr, que un amigo le consiguió en una biblioteca local. Bueno, algo bueno hicieron los ingleses, que es dejar este libro en una biblioteca de la India. Después le aceptaron en una universidad y le becaron, pero como solo le interesaban las matemáticas, suspendía las demás asignaturas y le quitaron la beca. Clásico. No pudo seguir estudiando en la universidad, así que se dedicó a investigar matemáticas por su cuenta. Que ya me parece una cosa flipante, porque ¿tú conoces a alguien que estudia matemáticas por su cuenta? ¿Como afición? No, la verdad es que no. Bueno, él le encantaban las matemáticas, tenía como un talento natural para entender el mundo a través de las matemáticas y... Claro, como en su entorno nadie parecía entenderle, él escribió varias cartas a Cambridge explicando sus teorías y sus descubrimientos, insistiendo en que, por favor, que alguien, ¿no?, del entorno de Cambridge, del entorno matemático, le hiciera caso y le diera una oportunidad.
hasta que una de estas cartas cayó en manos de G. Harold Hardy, quien no paró hasta que consiguió llevar a Ramanujan allí, a Cambridge, donde llegó finalmente en 1914. Allí, Harold Hardy vio que lo de este hombre no era normal y que tenía una intuición matemática que no era de este mundo. Es curioso porque, claro, Ramanujan tenía la habilidad de descifrar el mundo en clave matemática, pero no había estudiado como tal. Claro. Entonces resultaba muy difícil trabajar con él, ya que al haber desarrollado su propio método, desconocía algunas de las cosas más básicas y la metodología y el lenguaje matemático. Claro, había como diseñado quizá sus propias maneras de interpretar la matemática que ya son normales, claro, en los matemáticos. Claro, que exacto. Son ya un... Sí. No obstante, ellos dos, Harold Hardy y Ramanujan, colaboraron publicando diferentes artículos y realizando numerosas investigaciones. El problema es que Ramanujan tuvo que volver a la India a los 5 años porque estaba muy enfermo para morir en su tierra. No se sabe exactamente qué enfermedad tenía porque no se le consiguió diagnosticar, pero puede ser que se debiera a la escasez de alimentos, ya que durante su etapa en Inglaterra coincidió con la Primera Guerra Mundial, el clima, lo que fuera. El caso es que él enfermó y ningún médico supo diagnosticarle. Y es una gran pérdida porque con mejores condiciones Ramanujan habría llegado todavía más lejos. Pero lo que está claro, y hay un consenso entre la comunidad matemática, es que es un genio difícil de explicar. Es decir, es muy complicado que alguien sin más formación matemática que lo básico que te enseñan en el colegio desarrolle el nivel que desarrolló este hombre, que tiene cuadernos, o sea, dejó cuadernos enteros llenos de fórmulas. Además es curioso porque él por su cuenta, como desconocía muchas de las cosas de las matemáticas occidentales, él por su cuenta elaboró fórmulas que ya existían, es decir, claro, que coincidían perfectamente con lo que algunas de las mentes matemáticas más eminentes de Occidente habían desarrollado. Y claro, esto a mí me crea como esa pregunta, ¿no? De, hostia, qué fuerte, ¿no? Tener ese genio matemático y, claro, el etnocentrismo además nos lleva a que no conozcamos nada de los genios que no son occidentales. A perderlo. O sea, a cuánta gente nos estamos perdiendo. Claro, no sabemos nada de él, pero es que no me acuerdo dónde escuché, o si fue en persona, creo que fue fue en persona, estuve en un club de lectura de mi libro, que fue súper interesante en Sedaví, y había un hombre que él era, creo que era marroquí o algo así, llevaba toda su vida aquí en España, y hablaba de eso, de cómo en España no sabemos nada de los filósofos, matemáticos, poetas, etcétera, orientales o árabes y demás, y todo el conocimiento que nos perdemos por nuestro etnocentrismo, ¿no? Y con este hombre me pasa igual, es que ni siquiera habíamos oído hablar de él. O sea, ¿cómo se llama este? El de la película que fuimos a ver todos y que luego era un poco... ¿A quién? ¿Stephen Hawking? No, la película esta de la bomba atómica, que fuimos todos... hostia, no me acuerdo. Estaba Barbie y... Es que se ha hecho Oppenheimer. Quiero decir, Oppenheimer, fetén. Pero de esta persona es que no sabemos nada. Y estamos hablando de uno de los... Además, es un genio por desarrollar. O sea, es una persona que ni siquiera pudo llegar a desarrollar su talento porque tuvo muy poco tiempo antes de ponerse enfermo y morir. Y todo el talento que nos hemos perdido por una parte, por no aceptar el conocimiento que viene desde otros sistemas de clasificación del conocimiento, de como lo queramos llamar, ¿no? Todo lo que se escapa de la academia occidental. Y por otra parte, toda la gente que existe, ha existido y ha hecho cosas increíbles y nos da igual porque como no son blancos, nos dan igual, ¿no? Sí, de hecho, aunque se conozca y tal, no... Esto que le gusta tanto hacer a Hollywood de crear películas, de biopics, de grandes historias inspiradoras, siempre se paran hasta cierto punto, ¿no? Sí. Yo creo que Hollywood está en la época de reivindicar a toda su historia
de la población negra a la que Ajá. mantuvo al margen y hizo mucho Sí, pero al final, claro, por la es- historia de Estados Unidos. Claro, pero es la población negra de Estados de Estados Unidos. Unidos, claro. Ellos Claro. están en esa fase ahora. Sí, pero es curioso porque sí que hemos hecho muchísima apropiación de las filosofías orientales, Ujú. como ya Para hemos hacernos dicho, los guays, como sobre ya hemos todo. dicho muchas veces, además haciendo una mezcla sin ningún sentido entre el budismo, el hinduismo, Todo el lo mismo. confucianismo, la confusión, todo esto. Hemos hecho ahí como un mix para quedarnos con lo que nos mola, que nos parece exótico, que nos parece interesante, pero luego en realidad no sabemos nada. Yo esta semana hablaba con mi amiga Estela, que ella me hablaba de Omar Khayyam, que fue pues una de estas mentes como matemático, filósofo, poeta, y me explicaba Estela que Kiko Veneno había arreglado alguno de sus poemas para el disco La leyenda del tiempo de Camarón, ¿no? Ajá. Y Omar Khayyam, o sea, es como una de las mentes más importantes de la historia de la humanidad y no sabemos nada porque es iraní. Claro. Claro, y es fuerte. Y nada, pues bueno, quería contar la historia de este señor porque me pareció muy interesante. Pues me parece muy bien. Primera por el hecho de tener, o sea, como talento matemático. Talento para que la matemática venga a ti y tú te inventes fórmulas. Es que me parece loquísimo. Es como que conocemos de genios de la música, ¿no? Se habla mucho de Mozart. Claro. Pero como que podemos entenderlo mejor porque como que la música Ya. la entendemos como algo emocional y Ya. si es algo emocional tal, pero como con las matemáticas cuesta un poco más, ¿no? Sí, a mí me cuesta. ¿Cómo es posible que una persona sin prácticamente estímulos de recibir en la escuela Sí, lo que sea sea, capaz de crear fórmulas matemáticas que explican el mundo. Es fuerte. pues hay gente para eso, hay gente para todo. Hay gente Supongo pa' todo. que todo. Y a mí me gustaría también hablar de, aunque es estúpido hablar de esto, quizá un poco estúpido porque hay temas relacionados que son más importantes, pero el tema de la educación, de cómo echar a alguien de un curso, de una universidad o del colegio, porque es muy malo en todo menos en una cosa, y el rollo, ¿podemos aceptar de una vez que alguien pueda ser muy bueno en una cosa y ya está, y dejarle con su mandanga? De hecho, yo creo que la gente que está como muy hiper enfocada en ser muy buena en una cosa es súper necesaria. Claro, vamos a dejarle. Es bueno en matemáticas, que las goce y se lo pase bien. Claro. O sea, ¿por qué? Ay, no, pues fuera, es que como no es bueno en historia, pues ¿qué le importa la historia? A nadie le Ya, importa la historia, ya. ni a los historiadores les importa la No, historia. hombre, sí, la historia importa mucho, Sí, la historia pero sí. que- De hecho, esto tiene mucho que ver con la historia, en realidad. Pero que sí, es curioso jolín, pues que no se supiera ver, ¿no? Que el talento de esta persona. Pues nada, eso era. Pues muy bien, Montipeiro. Gracias por traer Muy bien. a este hombre, ¿cómo se llama? Srinivasa Ramanujan. Lo olvidé. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué ¿Qué es? está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. El libro de declamaciones. Buenas, soy José y quería quejarme de una cosa que me ha pasado hoy mismo, porque vengo de visitar el museo y memorial de Auschwitz, el centro de concentración nazi en Polonia, y bueno, he hecho un tour con un guía y éramos un grupo bastante grande y efectivamente ha aparecido la figura, se ha erigido un señor como el experto, ¿no? El experto que sabe mogollón y que incluso discute cosas al guía y que le da conversación y que hace preguntas de mierda. Por favor, callaros la puta boca, ¿vale? O sea, mi queja es callaros. El guía está explicando sus mierdas y si efectivamente si alguien tiene dudas o no ha entendido algo o tiene una curiosidad, está guay que preguntes, pero no preguntes cosas solo para demostrar que sabes. Porque además la mayoría de las veces son preguntas de mierda, son gilipolleces que lo único que demuestran es que tienes un Dunning-Kruger gigantesco. Así que por favor callaros la puta boca y dejad trabajar a los guías. Muy Bueno, necesario sí, esto. acaba de describir a lo que viene a ser el señor promedio. Sí, exacto. un El señor. enterado. El enterado. El enterado es muy desagradable. Son estos que en vez de una pregunta tienen una reflexión. Esta gente es muy... Esta gente existe, Esta gente es muy desgraciadamente. desagradable. Es como que hay una pulsión en ellos que les susurra al oído mientras están en un espacio
cultural o relacionado con la cultura o la historia y tal, y le susurra al oído que la gente no puede irse de allí sin saber, escucharles. La gente no puede irse de allí sin saber que ellos también saben algo del tema. Sí, es increíble, es increíble. Son incapaces de tolerar eso. Y luego, como ha dicho, muchas veces la gente no saben tanto, ¿eh? O sea, luego no saben tanto, es verdad. No saben tanto como se creen. Yo me he comido más de uno así, pensando, bueno, yo sé 1000 veces más que tú. Primera, me callo porque respeto el trabajo del guía, porque yo he venido aquí en el rol de vengo a que un guía me cuente, no a trabajar como guía. Entonces ya como respect. Y luego es de estás evidenciando que no tienes ni puta idea en realidad. Claro. Pero bueno, señores siendo señores. Yes. Bueno, pues ya estaría. El programa de hoy se acabó. Se acabó. Un poco cortito. Un poco corto. Bueno, no pasa nada. A veces... No puede ser todo en la vida. No puede ser. A veces es más largo, a veces más corto. Pasa demasiado largo cuando te lo pasas muy bien, Montipeiro. Queremos recordaros que disponemos de un Patreon, que es un sistema para ser mecenas de Todo Mal. 2 pavos al mes. 2 pavos al mes. Hay que ser rata, ¿eh? Para no dárnoslo. 2 euros al mes. Patreon.com/todo mal. Desde ahí podéis elegir vuestra recompensa y... suscribíos porque además ha habido ciertos cambios actualmente en nuestras condiciones. Hasta ahora los directos que estábamos haciendo eran gratuitos porque así eran las condiciones del Soku. Ahora es verdad, ahora van a ser con entrada. Ahora van a ser con entrada. Así que los Patreons tendrán un suculento descuento. Los Patreons tendrán eso y tendrán un incentivo para darnos dinero. Vale, pues haceos Patreons, haced el favor. Voy a poner otra banda hoy de Castellón, porque es que estuve en Castellón hace poco y estoy como redimiéndome, porque aquí nos hemos metido muchísimo con Castellón y luego yo voy allí y me han tratado... Yo estoy haciendo mucho las paces con Castellón. Me han tratado como una reina y estoy fascinado. Ahora mi rollo es Castellón. Vamos a escuchar... No nos flipemos. Bueno, un tema del grupo Loretas que me gustan muchísimo. La canción se llama Perdida. Y con esto nos vamos y la semana que viene más y o peor. Ya tengo una edad, el tiempo apremia. Ya tengo una edad, mis lágrimas brotan. Perdida, 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 perdida. No sé ni cómo hacerlo. ¿Qué pasa si estoy dentro? Te basta con quererlo. Pídelo a los ancestros. Estoy en el camino con mis pies izquierdos. Me pillo el desvío. Esto no será eterno.
Ya tengo una edad.